Buenos días, doctor y compañeros todos. En esta oportunidad presentaremos el tema de melanoma en la altura. Comenzaremos definiendo el melanoma. El melanoma es un tumor producido por la transformación maligna de los melanocitos. Los melanocitos derivan de la cresta neural. Los melanomas, aunque suelen aparecer en la piel, pueden surgir en otros lugares donde migran estas células, como el tracto gastrointestinal y el cerebro. El melanoma es temido por su agresividad superior a cualquier otro tumor no cutáneo. Las principales características son la elevada capacidad metastizante y la pobre respuesta a los tratamientos oncológicos cuando éste se ha diseminado. Como vemos en la imagen, pues se produce una neoformación pigmentada, plana y exofítica que es curable durante la etapa inicial. Se sospecha de una lesión pigmentada si se cumplen las características del ABCDE del melanoma. A, asimetría; B, borde irregular; C, variaciones de color, especialmente a tonos rojos, marrón, negro y azul, y en raros casos puede ser blanco. Estos casos son menos frecuentes y se conoce como melanoma melánico. D, de diámetro mayor a 6 milímetros, y E, de evolución que suele ser rápida y progresiva. Estas lesiones suelen predominar en espalda, piernas y regiones subunguales. Entre algunos datos epidemiológicos, con respecto a melanoma, a nivel mundial, la incidencia de cáncer de melanoma maligno aumentó en promedio entre 4 a 5% anualmente. Según los datos recopilados, en el 2011, a medida que ascendemos a la altura, se observa una tendencia al aumento en la prevalencia de melanoma, y de forma paralela se observa un aumento de la dosis eritemática diaria con la altitud, siendo este incremento exponencial de ambos a partir de los 700 metros sobre el nivel del mar. Se encontró que la tasa de incidencia del melanoma para los habitantes austriacos que viven en altitud aumentó hasta en un 30% por cada 100 metros de altitud. En América Latina, el número de casos de melanoma lentiginoso acral es mayor de lo esperado, debido al alto porcentaje de ascendencia indígena entre la población, con una mayor proporción de mujeres que hombres afectados. En el mismo estudio se sugiere que los factores relacionados son la frecuente exposición a la radiación ultravioleta, la elevada altitud y la disminución de la capa de ozono. Por su parte, la Sociedad Americana del Cáncer estimó 96.480 nuevos casos de melanoma invasivo para el 2019, con una tendencia creciente desde 1999. Con respecto a Perú, el cáncer de piel fue el segundo tipo de cáncer más frecuente en el 2017, y cada año se diagnostican más de 66.000 casos nuevos y se estima que fallecen más de 32.000 personas por esta enfermedad. La región de los Andes de Perú, que se considera a partir de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, presenta características climáticas y meteorológicas particulares. Una de estas características es que los índices de radiación ultravioleta son extremadamente altos, con un índice de 12 y 18 en estas zonas y de 18 en la ciudad del Cusco. La incidencia del melanoma maligno en la ciudad del Cusco es del 13% según el último reporte. Entre algunos factores que incrementan el riesgo de desarrollar melanoma tenemos la exposición de radiación ultravioleta, que es la más importante, recordando de que hay tres subtipos: la radiación ultravioleta de tipo A, B y C. La de tipo A no son absorbidos por la capa de ozono, son los principales responsables de envejecimiento prematuro. La radiación de tipo B es mayormente absorbida por la capa de ozono. La sobreexposición a la radiación de tipo B provoca eritema, hinchazón y dolor, que son los signos característicos de quemaduras solares. Y los rayos de tipo C son los más peligrosos, pero estos son absorbidos por la capa de ozono y la atmósfera. En la siguiente imagen podemos ver de que los rayos ultravioleta de tipo A pueden penetrar la epidermis y llegar hasta la dermis, mientras que los rayos ultravioleta de tipo B afectan principalmente a la epidermis. Entre otros factores que podemos observar son el número total de nevos, que mientras más nevos hay mayor riesgo de melanoma; el pelo rojo o rubio; pecas marcadas en la parte superior de la espalda; antecedentes familiares de melanoma; antecedentes de queratosis actínica, considerada la etapa más temprana del desarrollo del cáncer de piel; y otros factores que influyen en la intensidad de la radiación ultravioleta, que son la hora del día, entre las 10 a.m. y 3 p.m. es mayor; el periodo de año y la latitud. Existe un aumento de emisión de la radiación ultravioleta más cerca de la línea del Ecuador, y el hemisferio sur de la capa de ozono se adelgaza cada vez más en primavera. La capa de ozono, que presenta una disminución del 1% en el espesor de la capa de ozono, incrementa una incidencia en el melanoma del 1 al 2%. La altitud es otro factor que contribuye. Por cada 1.000 metros de aumento de altitud, la radiación aumenta entre un 10 a 12%. En consecuencia, los residentes de estas zonas tienen mayor incidencia de cáncer de piel. Entre otros factores podemos ver la exposición a plaguicidas, siendo el arsénico el principal carcinógeno; personas que toman medicamentos inmunosupresores, especialmente los que recepcionan los trasplantes de órgano; y el efecto albedo. El efecto albedo consiste en quemaduras solares que pueden ser particularmente graves en los montañistas, debido a que la radiación es reflejada por la nieve hasta un 90%, en comparación al 9 a 17% que es reflejado cuando el suelo está cubierto de hierba.
En la imagen podemos ver de que la sombra puede reducir la radiación ultravioleta en un 50% más. Otro punto es de que más del 90% de la radiación ultravioleta puede atravesar las nubes, poco densas, por lo que aún así si está nublado la radiación nos afecta de igual manera que cuando está soleado. En los factores genéticos se realizó un estudio de detección del micro ARN 155P, 155.5P y 211.5P, dando resultados significativamente altos en pacientes que vivían en una ciudad ubicada junto al mar, 2 metros sobre el nivel del mar, en comparación a pacientes que residen en áreas geográficas de mayor altitud, entre 570 y 890 metros sobre el nivel del mar, dando como conclusión la expresión de que los microRNA ya mencionados disminuyen a medida que aumenta la altitud, siendo este un factor de protección en pacientes que viven en menor altitud. También se realizó un estudio del microRN 204.5P y TYRP1 que fueron significativamente más altos en pacientes que vivían en altitudes iguales o mayores a 750 metros sobre el nivel del mar, siendo este un factor significativo para una mayor incidencia de melanoma. Estos fenómenos se pueden explicar por el aumento de la radiación ultravioleta, por un ambiente hipóxico en altitudes más altas y por la transcripción de USF1 que va a activar el promotor de la tirosinasa por la exposición a la radiación ultravioleta. Esto va a activar el promotor de tirosinasa por la exposición que va a estar en el gen TIRP1 y también los perfiles de ARN mensajero que van a variar en piel expuesta al sol, que va a inducir o suprimir su expresión debido al estrés oxidativo debido a la exposición solar. Entre otras teorías tenemos la afinidad del microRN 155.5P con el HIF1A y las altitudes de residencia. Esta afinidad es muy alta y va a afectar negativamente la supervivencia específica del melanoma en los pacientes. Si es que estas dos teorías se plantean en el mismo paciente, va a dar un valor estadísticamente significativo para que el paciente pueda presentar melanoma. En el cuadro podemos ver un resumen de lo que ya se explicó. A una mayor altitud de 700 metros sobre el nivel del mar va a disminuir la expresión del microRN 155P, 155.5P y 211.5P. Que van a actuar como supresores carcinógenos y va a aumentar la expresión de HIF1A con microRN 204.5P y TIRP1, que va a actuar como un inductor carcinógeno. La HIF1A va a aumentar la vascularización y la metastización, aumentando así el riesgo de melanoma. A una altitud mayor a 300 metros sobre el nivel del mar va a aumentar la expresión de TIRP1, que su detección va a empeorar el índice de supervivencia. Y en una altitud menor a 200 metros sobre el nivel del mar va a disminuir la expresión de microRN 204.5P y TYRP1, que va a significar un mejor índice de supervivencia. También va a aumentar la expresión del microRN 155P, 155.5P y 211.5P. También el 155.5P específicamente va a contribuir directamente a la unión del ARN mensajero y HIF1A, disminuyendo así la actividad transcripcional. Esto se va a dar debido al aumento de la radiación ultravioleta en altura y un ambiente hipóxico. Dentro de la fisiopatología observamos de que el melanoma se desarrolla como un resultado de factores intrínsecos como la genética a través de las mutaciones y extrínsecos como la exposición solar. Primero se hablará de los factores intrínsecos. En la genética, los principales genes reconocidos en el melanoma son el CDKN2A y el CDK4, que están involucrados en el control celular. En el 20 a 50% de los casos familiares de melanoma se encuentran las mutaciones CDKN2A, siendo este un locus complejo que codifica 3 supresores de tumores, P15, P16 y P14. De ellos, la pérdida de P16 y P14 está claramente implicada en el melanoma humano. La P16 inhibe la CDK4, que refuerza la capacidad de bloqueo del gen supresor de tumores a las células de la fase G1 del ciclo celular, y P14, que realiza una actividad supresora de tumores P53 al inhibir MDM2. Los polimorfismos de MC1R son clave para la formación de melanina en respuesta a la radiación ultravioleta. También estos están asociados con el incremento de riesgo de melanoma. Se encontraron mutaciones en PTEN, un gen involucrado en la inducción de proteínas supresoras del ciclo celular y de la apoptosis. En 30 a 60% de los melanomas no familiares, este está presente. En la proliferación y transformación maligna, es decir, cómo estas mutaciones que ya se mencionaron dan lugar a la génesis del melanoma, se conoce comenzando con el gen supresor P53. Este suele mutar en el melanoma, se ve directamente afectado por la exposición a los rayos ultravioleta y las principales longitudes de onda que este influye. También se han involucrado mutaciones activadoras de los oncogenes NRAS,
y BRAF, que inducen la activación no controlada de sinasas de proteínas activadas por mitógenos que conllevan a la proliferación y la senescencia celular. Las mutaciones NRAS se han detectado en el 15 a 20% de los pacientes con melanoma. Las mutaciones de BRAF se encuentran en el 50% de todos los melanomas y hasta en el 80% de los melanomas no inducidos por daño solar. Las mutaciones de CDK N2A, como ya se mencionaron, son un evento bastante estudiado en el melanoma, debido a que estos van a codificar dos proteínas que son fundamentales en el ciclo celular, que van a estar en la transición de G1 a S, y P16 y P14. En cuanto a P16, normalmente actúa como un regulador de la vía del retinoblastoma al inhibir la sinasa dependiente de la ciclina CDK4, y este se va a unir con la ciclina D para fosforilar la proteína del retinoblastoma, lo cual permite la liberación del factor de transcripción E2F y así la progresión a la fase S del ciclo celular con una posterior división y proliferación celular. Entonces, una alteración en P16 permitiría una progresión no controlada del ciclo celular y la proliferación de células con daño celular en el ADN. Por otro lado, P14ARF se une con MDM2 y regula el crecimiento de los melanocitos, inhibiendo así la destrucción de P53. Vale decir que el MDM2 actúa como una degradación de P53, produciendo un aumento de la supervivencia de las células alteradas. El factor de transcripción asociado a la microftalmia posee cuatro funciones importantes. Entre ellas, contribuyen a la disminución de la diferenciación, contribuye a la expresión de marcadores de melanoma y ayuda a la supervivencia de los melanocitos. Esto mediante el incremento de la expresión de los factores antiapoptóticos BCL2 y BCLXL. En el melanoma, una reducción de la proteína BSL2 causa una muerte celular. También interviene con la síntesis de melanina y regula la transcripción de genes SILF y MLANA. La disminución o ausencia de la expresión de estos genes acompaña la progresión de nevus melanoma y además empeora el pronóstico. En la fotocarcinogénesis y radiación ultravioleta, tenemos que la radiación ultravioleta se considera un carcinógeno completo debido a su capacidad para actuar como mutágeno y promover e iniciar la formación de tumores sin la inducción de otro agente. La imagen registra los pasos mediante los cuales la exposición de la radiación ultravioleta daña el ADN por la formación de dímeros de pirimidina y especies reactivas de oxígeno. Si la exposición excesiva permite la progresión de mutagénesis, la inmunosupresión y la expansión de las células clonales van a promover la formación de los tumores. La radiación ultravioleta de tipo A estimula la producción de especies reactivas de oxígeno, a lo que a su vez conduce el daño del ADN. Y la radiación ultravioleta de tipo B actúa como cromófero real, de modo que la absorción directa da como resultado la formación de dímeros de pirimidina. Gracias.